Hermanos, hoy estamos celebrando la fiesta de los apóstoles San Simón y San Judas Tadeo. Judas Tadeo aparece último en la lista de los 12 apóstoles de Jesucristo, según San Mateo y según San Marcos. No sabemos cuándo ni cómo entró a formar parte de los discípulos. Lucas le llama Judas de Santiago, como acabamos de escuchar en el Evangelio propio de la fiesta. En Hechos 1:13 también se hace referencia a él como Judas de Santiago. Juan aclara que no es el Iscariote, también Lucas, porque esta distinción en la primitiva comunidad era muy necesaria, sobre todo por el sentido de pertenencia. Como dice Pablo, ya no son extranjeros, sino somos conciudadanos. La fidelidad, el no a la traición, tenía un papel muy importante en la primitiva comunidad. Judas es una palabra hebrea que significa alabanza para Dios. Tadeo quiere decir valiente al proclamar la fe o firme al proclamar la fe. El apóstol Judas Tadeo, el hermano de Santiago, era probablemente el hermano de Santiago el menor. Se lo menciona así por la notoriedad de Santiago en la iglesia primitiva. Hemos escuchado también durante el año en el Evangelio, ¿no es este?, se preguntaban maravillados los habitantes de Nazaret ante la fama que acompañaba a Jesús, el carpintero, el hermano de Santiago y de Judas. Esa fama que también lo encuentra en el pasaje de hoy, cuando Jesús elige a los apóstoles, lo hace después de pasar una noche en oración. Cuando nosotros tenemos que hacer una cosa importante o tomar una decisión importante en nuestra vida, ¿cuánta oración dedicamos? Oración en serio, confrontarnos con la voluntad del Padre, no querer convencerlo a Dios en el mejor de los casos, porque en el peor de los casos queremos nosotros buscar razones para cimentar nuestra manera de ver la realidad. Después de la última cena, cuando Cristo prometió que se manifestaría a quienes lo escuchasen, Judas le preguntó por qué no se manifestaba a todos. Cristo le contestó que él y su Padre visitarían a todos los que le amasen. Vendremos a él y haremos morada en él. No sabemos nada de la vida de San Judas Tadeo después de la ascensión del Señor y la venida del Espíritu Santo. Se atribuye a San Judas una de las epístolas canónicas que tiene muchos rasgos comunes con la segunda carta de San Pedro. No está dirigida a ninguna persona ni a ninguna iglesia particular y exhorta a los cristianos a luchar valientemente por la fe que ha sido dada a los santos, porque algunos en el secreto de su corazón, dice Judas, son impíos, que convierten la gracia de nuestro Señor en ocasión de riña y niegan al único soberano regulador, nuestro Señor Jesucristo, el que pacifica, el que acomoda, el que regula. Es una severa amonestación contra los falsos maestros y una invitación a conservar la pureza de la fe. Termina su carta con esta bella oración: sea gloria eterna a nuestro Señor Jesucristo, que es capaz de conservarnos libre de pecado y sin mancha en el alma y con gran alegría. San Judas es uno de los santos más populares a causa de numerosos favores celestiales que consigue a sus devotos que le rezan con fe, especialmente en cuanto a conseguir empleo o casa. Santa Brígida cuenta en sus revelaciones que nuestro Señor le recomendó que cuando deseara conseguir ciertos favores los pidiera por medio de San Judas Tadeo. En la teología de que los santos no conceden los favores, es bueno que lo recordemos siempre, aun los que lo sabemos, pero recordemos las causas segundas, ¿no? Siempre le pedimos a Dios. En este caso Santa Brígida es una santa muy seria, muy seguida, inclusive en sus revelaciones, y nos enseña la teología de la Iglesia, ¿no? Que pidamos a Dios por medio de. A veces en la religiosidad popular la cosa se confunde y la gente medio como que termina pensando que el que concede la gracia es el santo, Pero recuerden que estamos, como recordaba San Pablo,
en la carta a los Efesios, que es la que estuvimos leyendo. Si no hubiera habido esta fiesta, hoy terminábamos con la epístola a los Efesios en la selección que hay para la liturgia. Pablo recuerda en esta carta, que también es la base del prefacio 2 de los apóstoles, que la iglesia está cimentada sobre el cimiento de los apóstoles. Estamos en un edificio, en una comunidad de fe, en una familia donde es muy importante y muy valiosa la oración de intercesión. Con frecuencia se ha confundido a San Judas Tadeo con el San Tadeo de la leyenda de Abgar, y se ha dicho que murió apaciblemente en Beirut. Según la tradición occidental, tal como aparece en la liturgia romana, se reunió en Mesopotamia con San Simón. Por eso hoy celebramos a los santos Simón y Judas. El nombre de Simón, el cananeo, figura en un 10º lugar en la lista de los apóstoles. Lo único que sabemos de él es que nació en Caná de Galilea y que se le daba el apodo de Celote. Era un poco como un agitador del pueblo, como alguien que estaba, digamos así, en la lucha física, podríamos decirlo, contra la dominación romana. Y ambos, Simón y Judas, predicaron varios años en Persia y allí fueron martirizados. Existe un presunto relato del martirio de los dos apóstoles, pero el texto latino no es ciertamente anterior a la segunda mitad del siglo VI. Dicho documento se ha atribuido a un tal Abdías, de quien se dice que fue discípulo de Simón y Judas y que fue consagrado el primer obispo de Babilonia. Según dice la antigua tradición, a San Simón lo mataron aserrándolo por medio y a San Judas Tadeo le cortaron la cabeza con un hacha, y por eso lo pintan precisamente con un hacha en la mano. Por ello la Iglesia de Occidente los celebra juntos, en tanto que la Iglesia oriental separa sus respectivas fiestas. Hay varias leyendas sobre San Judas Tadeo propagadas por Eusebio, pero habitualmente no se difunden porque no se ven muy acompañadas por datos objetivos históricos. Lo cierto, como esta homilía habitualmente la grabo para YouTube, que el devoto de San Judas tiene que cuidarse de ciertos abusos, como frecuentan hoy muchas redes sociales, que son estas novenas religiosas, que si no haces tantos días o no difundes la devoción, así como te da un gran tesoro, te puede sacar todo. Eso es una cosa que es muy elemental, muy supersticiosa, pero lamentablemente muchos fieles caen en estas cadenas. Entonces hay que cuidarse de estas recompensas económicas que se prometen en nombre del santo, con tal de que se hagan copias de ella y sean enviadas a tal o cual número de personas. Esta novena está dentro de lo que es la superstición y está centrada más en un interés material que en la búsqueda de la intercesión de los santos, que tiene que ser siempre un ejemplo de vida y una ayuda para que también los santos recen por nuestras necesidades, pero sobre todas aquellas que nos ayudan en nuestra vida cristiana. Dicho lo cual, termino con una pequeña reflexión. Al pasar dije que hoy hubiéramos terminado con la selección de la carta a los Efesios. Y en esta última fracción de la epístola que la liturgia nos presentaba, Pablo les hace a los Efesios, pero a través de la liturgia a nosotros, una advertencia que tenemos que estar atentos a luchar contra el mal, o lo rezamos en el Padre Nuestro. Dice Pablo que nuestra lucha no es contra la carne ni la sangre, sino contra los espíritus malignos que pueblan los aires. Y entonces en la época había un uniforme y San Pablo compara cada una de las partes del uniforme con una característica que tiene que tener el cristiano. Dice Pablo que tenemos que revestirnos de la armadura de la fe, que tenemos que tener el cinturón, estar ceñidos con el cinturón de la verdad. Constantemente en nuestra vida tenemos que preguntarnos si lo que estamos viviendo es verdad. La gente a veces se pregunta, ¿está bien? ¿Es bueno o malo? Eso es una segunda pregunta. La primera pregunta que me tengo que hacer es, ¿lo que estoy haciendo es verdad?
¿de verdad que yo estoy haciendo esto, por esto y por esto? ¿O me estoy engañando o me estoy dejando engañar? Como si hubiéramos leído el Evangelio de hoy de Lucas, que tocaba si hubiera sido feria, algunos le dicen a Jesús, andate porque Herodes te busca para matar. Y Jesús dice, vayan a decirle a ese zorro que voy a estar haciendo esto acá, y después llora por Jerusalén Jesús. Pero no se asusta de que Herodes lo busque para matar, no se distrae de su camino. ¿Por qué? Porque Jesús está en la verdad, está ceñido con la verdad. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos también ante los peligros y ante las incertidumbres de la vida si estamos realmente con el cinturón de la verdad. Tenemos que ponernos la coraza de la justicia, dice Pablo. El calzado tiene que ser el evangelio de la paz. No se puede caminar ágil si estamos en medios de conflictos o de riñas, como decía la carta de San Judas. El escudo con que me protejo, es el escudo de la fe, dice Pablo, contra los dardos encendidos del demonio, contra los dardos de fuego del demonio, defendernos con el escudo de la fe. Y sobre todo, dice, sobre todo con el escudo de la fe. El yelmo, el casco, el yelmo de la salvación. Yo no me salvo, me salva Dios, y por eso tengo que proteger mi cabeza con el yelmo de la salvación. Y por último, la espada del Espíritu. Los obispos ortodoxos, cuando se revisten, casi al final de las oraciones que hacen, se ponen una cinta con un cuadrado que cae aquí al costado y que se ve en los ornamentos, y esa es precisamente esta espada, la espada del Espíritu que me protege, que me abre camino y que me enseña a luchar contra el mal. Vamos a hacerle caso a Pablo, estar revestidos de esta manera en Cristo, y también Pablo pide que recen por él. Está preso Pablo, no pide que lo liberen, piden que recen por él. Y nosotros también rezamos por todas nuestras necesidades, rezamos por todas nuestras intenciones y le pedimos al Señor, como los apóstoles, Simón y Judas, como enseña Pablo a la comunidad de Éfeso y a nosotros, a ser valientes con el escudo de la fe, anunciando el Evangelio de la paz a los hermanos. Que así sea.